Estimados amigos, buenos días en esta Venezuela convulsionada que tenemos el día de hoy. Una semana movida después de un carnaval donde las políticas económicas del país pasaron y se bañaron en la playa en un lejos recuerdo de lo que era un dólar a precio barato en Venezuela. A pesar de el intento del gobierno de hablarnos de reevaluación monetaria, nos conseguimos con un dólar a 170 arrancando en el nuevo sistema de administración cambiaria que propuso el gobierno. En una semana corta. En una semana corta, pero además con aumentos de los precios de los pasajes, con algunos anuncios alrededor del tema del aumento de la gasolina. Y en esta semana, aquí con mi compañero Leonardo Morales, con quien he tenido el gusto de estar ya durante los últimos meses, en este programa semanal en 20 minutos estaremos hablando de esa dura semana de acontecer político en Venezuela. Leo, ¿qué nos trae esta semana, Leo? Bueno, una semana te señalé ahora, pues una semana corta en términos de actividad laboral, porque arrancamos el día miércoles y ya desde muy temprano comenzamos a tener, digamos, sucesos, eventos que efectivamente nos llevan a tener que hacer análisis absolutamente necesarios, porque ciertamente la situación del país no es buena. No es buena hace bastante tiempo, pero pareciera que cada vez se va agudizando más sus problemas, se van, digamos, creciendo de manera brutal, creando una zozobra y angustia en la sociedad general, en la sociedad toda, en la sociedad venezolana. De modo pues que estos eventos que hemos tenido deben ser analizados, pues no podemos dejarlo de lado. Seguramente nos lleve estos 20 minutos, pero nos parece que si lo vamos tocando, Jesús, desgranando como si fuera una mazorca, podemos tocar varios aspectos en este poco tiempo. Digamos que, bueno, que el tema fundamental, que es una derivación de los acontecimientos o del señalamiento del presidente Maduro respecto a un golpe de Estado por un avioncito de tercera generación, bueno, entonces a partir de ayer comenzó a tener su repercusión, que fue la detención del alcalde metropolitano Antonio Ledesma, que como ustedes vieron ayer, que lo vieron fundamentalmente a través de las redes sociales y los medios de internet, porque los otros medios tradicionales, unos o están controlados por el gobierno o los otros simplemente se autocensuran. Entonces, bueno, ustedes pudieron ver TV Noticias, estuvo, digamos, en la calle permanentemente tratando de llevarles a ustedes la información tal cual como se estaba produciendo. Pero eso fue un evento importante, porque se trata del alcalde de la principal ciudad del país, que fue detenido ayer de manera violenta en sus oficinas y que, bueno, ha creado una alarma en todo el país. Pero además, Leo, todo esto, yo ponía en contexto la situación sobre la cual salió. La semana pasada analizamos el tema del Tucán, del avión Tucán. En la página de Aporrea, por cierto, hay un artículo que habla de las características operacionales del avión, de si podía hacer todo lo que se dijo. Evidentemente, de acuerdo a los especialistas que hablan en la página, dicen bueno, que era imposible, pues que no tiene autonomía de vuelo, que no puede hacer esos ataques que decían. Y todo eso sale alrededor de un tema de la maxi devaluación más importante que ha tenido el país. Además de eso, hablan de la detención de Ledesma por un comunicado público y notorio que aparece en los medios de comunicación, donde una vez más Antonio Ledesma, María Corina Machado y Leopoldo López dicen que, bueno, que un buen camino para empezar con la reconstrucción del país sería que Maduro renuncie. Entonces, bueno, esas son las pruebas que están llevando a la detención de estos personeros políticos, y adicionalmente a eso involucran a Julio Borges y a otros más en esta obra que llaman Conspiración del Tucán, que pretendía modificar o reemplazar un régimen político por otro. Pero insólito que el gobierno, chico, que tiene preso a López durante bastante tiempo, durante un año. Parece superhéroe. Sí, pero ahora resulta que el propio López puede conspirar con los otros sujetos para dar un golpe de Estado. Casi que era el piloto del Tucano.
es una cosa insólita que el gobierno aparezca ante los medios de comunicación, ¿verdad? Sin ningún tipo de pena por las cosas que dice. Los elementos que tú señalas que están exactamente en Aporrea, la página del gobierno, sobre la capacidad del avioncito de producir todos los daños que señaló Maduro, y que entonces se suponga que un individuo que está preso, profundamente vigilado por los cuerpos, digamos, del Estado, por los que cuidan, resguardan Ramo Verde, digan ahora que Leopoldo López anda conspirando contra Pero tú el sabes que gobierno. Maduro se ha convertido en el gran unificador, Leo. Sí, bueno, está bien. Es el gran unificador, ya más del 82, 83% creo que la última encuesta que seguramente aparecerán en la calle la semana que viene habla de que, bueno, de que Maduro tiene el rechazo histórico más grande de los últimos años. Sí, 85%. pero es que fíjate tú, ¿No? Y lo digo porque es el gran unificador, porque hace un año, Leo, cuando este canal arrancó, nosotros estábamos aquí intentando, llamando permanentemente al tema de que en la medida que existiera mayor cohesión y unidad en la oposición, podían lograrse mayores cosas. Y de una medida que parecía aislada por ahí, ayer logró la unificación de todos los partidos políticos de oposición en torno a la defensa de Ledesma como un candidato, como un alcalde electo por unas bases populares y que tiene el legítimo derecho de decir lo que quiera alrededor pero no solo eso. de los temas constitucionales, porque la renuncia tú se la puedes solicitar a quien tú quieras en cualquier momento. Tienes razón en que es un gran unificador. No solamente unificó los partidos de la oposición, sino también Maduro, antes de anunciar o de que ocurrieran los actos contra Antonio Ledesma, produjo una serie de reuniones, según se ha filtrado por allí, con todos los partidos del programa, lo que se llama el Polo Patriótico, para construir alrededor de lo que se está haciendo un acuerdo, una política consensual en materia de cómo arrinconar a la oposición. De modo pues que tampoco es que se unificó nada más que la oposición, también el gobierno actuó de modo tal, bueno, quedará solamente ¿cómo se llama? María Socialista, porque María Socialista por fuera, pero todos los demás están agrupados. Pero tú sabes que ayer Maduro hablaba que es necesario buscar una oposición que hable democráticamente. Bueno, para nadie es un secreto, señores, que aquí la oposición estaba picando dos toletes, lo que se llamaba el grupo de la salida y los que estaban llamando a la elección parlamentaria. A los dos sectores, a las cabezas de los dos sectores está atacando, porque el ataque a Julio Borges es el ataque a un sector que tiene más de un año diciendo que la salida es la elección parlamentaria y a través de la conquista de espacios de poder intentar hacer una reformulación de las políticas públicas que hoy están llevando al país a su peor desempeño económico, social, político y económico. Ok, pero fíjate, tú, volvamos un poco. O sea, ¿cuál es la oposición que quiere? No, bueno, nada, no quiere ninguna. Este gobierno, es decir, el talante de este gobierno, de estos 15 años, no es que exista alguna oposición, es que no existe ninguna oposición. Ya lo dijo una vez el líder galáctico. Si yo tuviera la mayoría de los medios de comunicación social, el 80, el 90% estaría con el gobierno de Chávez. Y hacia allá dirigido, hacia construir una hegemonía que les permita mantener una sola visión, una sola opinión. Una hegemonía comunicacional una sola política, que ayer se demostró. Pero claro que sí. Pero fíjate tú lo siguiente, que es lo interesante de este caso, bueno, porque en Venezuela ha vivido históricamente de asonada insurrecciones, golpes de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí cada vez que usted observa que las cosas no van bien, usted rápidamente piensa, bueno, ¿cuándo vendrá un hombre fuerte, no? Cuando pues, hace falta un militar, bueno, es la vieja historia, la vieja, digamos, teoría de Vallenilla Land sobre el gendarme necesario. El gendarme necesario. Entonces, no, el venezolano vive en eso. Cada vez que usted hace unas colas, aquí hace falta un hombre fuerte, ¿no? Que ponga orden. Bueno, vivimos en eso. Así ha sido la historia venezolana. Desde que arrancó la democracia, aquí hemos oído y hemos visto titulares. Ruido de sables. Ruido de sables se refiere que en los cuarteles los militares están descontentos por una mala gestión del gobierno. Bueno, aquí resulta que es el propio gobierno que dice que le van a dar un golpe. No es la oposición, no sale el ruido de sables. El propio gobierno le está diciendo al país que como su gobierno no logra, acertar en la política pública, entonces puede ser objeto de un golpe de Estado. Y pide perdón y dice que se borran los últimos 24 meses, que fueron un error histórico, dice Maduro. Pero fíjate, en ese evadir responsabilidades, ayer el presidente Maduro otra vez tira un brazo fuerte sobre la oposición.
Ya nosotros desde hace un año, no solamente aquí en Ver TV, sino que la comunidad nacional e internacional ha hablado del tema de la criminalización de la oposición. Ayer salieron ya varios voceros nacionales e internacionales, líderes de opinión alrededor de la defensa de la oposición y de la libre comunicación como un derecho fundamental. Escuchamos a un presidente de los Estados Unidos, escuchamos unos llamados en los últimos días de la ONU, de la OEA, ¿no? Human Rights Watch. Sí, de Human Rights Watch. Y a todo eso, oídos sordos, ¿no? ¿Por qué oídos sordos? Porque, bueno, porque el no entender la complejidad que tiene el tema de los derechos humanos ahorita desde nuestra configuración jurídica y de las firmas que ha hecho Venezuela alrededor de los temas de derechos humanos, es una limitante propia que tiene el gobierno, o sea, no tiene capacidad de rectificación sobre lo que está pasando. Nosotros la semana pasada hablamos de cómo la izquierda durante los años 80 y 90 era dura y crítica sobre el tema de las violaciones de los derechos humanos. Resulta que 20 años después no tenemos cosas tan horribles como la tumba, tenemos cosas tan horribles como lo que está pasando. Sustituimos el tigrito por la tumba. Exactamente, Leo. Sustituimos el tigrito por la tumba y tenemos cosas tan horribles como las que están pasando ante la mirada complaciente de los que ayer reclamaban por los derechos de otros venezolanos que estaban en situación Más similar. generoso, por cierto, es el nombre de la tumba que el tigrito, ¿no? Sí, bueno. Pero fíjate, Leo, ayer el presidente Maduro nos habla de que pasó un carnaval con unos últimos días en Cuba. Y siempre llama poderosamente la atención que el presidente habla de que estuvo reflexionando y hablando de las estrategias que tenía. 2 días después, ¿no?, salen estas medidas. Pareciera que el gran asesor, otra vez, detrás de las políticas del gobierno es Cuba. Cuba parece que está dirigiendo en parte los destinos de la nación, Leo. No, lo que pasa es lo siguiente. Yo entiendo la preocupación tuya. Tú supones que es que el presidente se va a No, lo dijo él, no lo dije yo. Se va a reflexionar y con los cubanos, digamos, delinee una política para desarrollar en adelante. Eso puede ser muy posible. Yo creo que es factible que así sea, que Maduro se va a Cuba o se va a cualquier parte junto con su equipo y comienzan a definir una política. Eso es verdad y eso ha venido siendo verdad durante los últimos 15 años. Es decir, el gobierno, la gente dice, bueno, yo no creo que el gobierno se atreva a... Y póngale usted el resto. No, el gobierno cada vez que dice que va a hacer algo, lo hace. Así es. Es decir, el gobierno o es que en el plan de la patria no estaba el control de la hegemonía comunicacional. Exactamente. El gobierno le ha dicho la verdad a usted, venezolano, durante 15 años y usted no ha querido creer que le está diciendo la verdad. El problema, la gran dificultad que hay, Jesús, es que la oposición es reactiva. Es decir, ¿tú recuerdas cuando el presidente estaba enfermo no había los domingos el aló presidente? ¿Cómo los medios de comunicación social no tenían nada que decir? ¿Cómo la oposición no tenía nada que decir? Porque se acostumbró a reaccionar a lo que decía el presidente de la República, a lo que planteaba el partido de gobierno. La oposición no puede seguir siendo reactiva, debe tener su propia agenda, su propia postura, porque esa es su gran debilidad. El gobierno le dijo a María Corina, a Ledesma, a Borges, y por López no, porque López ya está preso, que los iba a involucrar en un golpe de Estado y creían que era Coba, pero ya está, hoy está preso Ledesma, y los otros dos señores, la señora y el señor Borges, deben tener cuidado porque van por ellos. Es decir, el gobierno dice la verdad, desarrolla una política, y esta política está dirigida, mis estimados amigos, entre otras cosas, para que usted olvide, bueno, alguien lo decía, creo que un periodista de aquí muy talentoso de Ver TV Noticias, Ignardo Bravo, mandaba por WhatsApp unas notas, decía, bueno, se estila en los medios de comunicación que para intentar apagar una noticia importante, una mucho más importante, podríamos decir, mucho más escandalosa, mucho más truculenta, bueno, y esta, la de la detención del alcalde Ledesma, violando el Estado de Derecho, porque no había fiscal, no había ninguna solicitud de ninguna naturaleza, sino que simplemente llegaron unos tipos armados con pasamontaña y con armas, ¿no? Como que se tratara de Pablo Escobar, y lo metieron preso. Bueno, esa noticia, por supuesto, tapa todo lo demás. ¿Qué es lo que tapa, Jesús? Hace rato lo conversamos. Tapa que usted está haciendo colas para comprar los productos de primera necesidad.
tapa que usted no le alcanza los recursos para satisfacer la canasta básica. Pasa Tapa que, la denuncia de Lenzi Salazar alrededor de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Sigues tú diciendo todo lo que tapa. No se olvide de esos detalles, estimados amigos. O sea, porque la agenda de opinión ha tenido una volatilidad en los últimos días que la gente no termina de caer qué es lo que está pasando. Ahí están los 14.000 millones de dólares que están en el HSBC. Ah, ¿qué pasó? Bueno, que noticia tras noticia, uno no sabe qué es peor, ¿no? La de ayer, la de antes de ayer, la de la semana pasada, la del mes pasado, porque hemos caído en una espiral denominada crisis. Así es. Leo, una crisis en el sector económico, crisis de desabastecimiento, crisis de seguridad, crisis en la materia educativa. Ayer, señores, el posgrado de la Universidad Central en el área de odontología cerró. Pero el pregrado, donde se forman probablemente a sus hijos, sus sobrinos, sus familiares, de la casa de estudio más importante del país, va a cerrar si sigue la situación económica que tienen las universidades. Y otro caso que se queda por fuera, aquí hay que decirlo porque es verdad sumamente lamentable, eso disculpa que te interrumpa, que también se olvida con este escándalo, los muchachos de Mérida. ¿En manos de quién murieron estos muchachos? ¿El gobierno? ¿Usted oyó a Maduro ayer pronunciarse a ese respecto? ¿Dónde está el defensor del pueblo? Tarek, escucha, tú que siempre fuiste el luchador de los derechos humanos. Entonces, esos dos muchachos de Mérida asesinados. Esos son los casos que usted tiene que, sobre los cuales usted está pendiente, sobre lo de Ledesma también, pero estos casos usted no los puede poner en un segundo plano porque son los que, lo que le afecta directamente. Y en otro caso que se pretende echar por un lado, que usted seguramente usted dirá, pero ese caso no me interesa tanto. No, le interesa muchísimo, porque las elecciones parlamentarias de este año a usted le interesan mucho si quiere cambiar el modelo, si quiere cambiar la forma como estamos viendo, a usted le interesa mucho las elecciones del 2015 y el gobierno tiene un gran interés en mantener la hegemonía que ha mantenido en la Asamblea Nacional. Y entonces, como la cosa pareciera, dicen las encuestas, Jesús, tú que eres gran lector de esos instrumentos estadísticos, parecieran señalar que la oposición tendría posibilidades de colocarse en ventaja sobre el gobierno. Entonces, por supuesto, esta política que desarrolla el gobierno contribuye a cerrar filas del grupo chavista a favor de Maduro. La pseudoinstitucionalidad, lo llamo pseudoinstitucionalidad, ¿por qué? Ya en otros programas hemos comentado cómo el AMPA y el crimen organizado ha penetrado las instituciones. Pregúntenle si no a la persona que está encargada de la reforma policial, Bernal, que tuvo que meter preso unos delincuentes que eran PTJs porque estaban secuestrando a gente en la subcomisaría del Valle. Porque la ministra nadie sabe dónde anda. Nadie sabe dónde anda. Pero fíjense, esta pseudoinstitucionalidad tiene un basamento jurídico. Y cualquier decisión que toman dicen, bueno, por el artículo cual, tal, no sé qué, y el tribunal adecúa esa configuración jurídica para darle solución a los problemas jurídicos que se mete el gobierno. Eso con un parlamento influye en la formulación de leyes, influye en la designación de esos cargos del poder, de los poderes públicos, influye en la designación del tribunal, influye en las decisiones de carácter trascendental que tiene el país alrededor de sus instituciones, porque lo que estamos viviendo ahorita es el secuestro institucional por una mayoría política circunstancial que tienen sobre el resto de los poderes públicos. Así, y que actúan en consecuencia, tú lo has dicho muy bien. Alguien se lo oía esta mañana, creo que a César Miguel Rondón, que decía, bueno, Maduro actúa al estilo Chávez, así, hay que meter preso a fulano de tal e inmediatamente salían y lo metían preso sin que mediara ninguna solicitud. Van las instituciones corriendo atrás. Así es, van los caballos detrás de la carreta, ¿no? Entonces, bueno, esa es la realidad que estamos ¿Tú te imaginas qué interesante hubiera sido que la fiscal hubiera hecho una investigación alrededor de los dólares del HSBC? No, pero que la fiscal hubiera estado y hubiera hecho una rueda de prensa alrededor de los estudiantes muertos en Mérida. Pues si tú has oído a una amiga presidenta de la del Consejo del Estado Miranda, que dice que a los venezolanos no les interesan los dólares que se robaron. Bueno. ¿Ah? Si una legisladora de un estado le dice a usted, a los venezolanos no les interesan los dólares que robaron, quiere decir, está diciendo, se robaron unos dólares y no vamos a investigar porque a la gente no le interesa. Así es. Por favor. Pero bueno, señores, una semana con unos hechos que una vez más empañan la institucionalidad del país, una semana con unos hechos que hablan de altos índices de violencia, con unos estudiantes ajusticiados
en Mérida. Y la morgue sigue recibiendo y una semana semanalmente la misma donde cantidad de fallecidos. donde no han parado las colas, donde el desabastecimiento sigue permanente, donde el dólar no lo han podido bajar. Así que, señores, estamos en una situación muy complicada para el país. Lamentándolo mucho, no tenemos esta semana ninguna noticia positiva que dar. Y nosotros llegamos a nuestro fin de estos 20 minutos hablando de estas terribles noticias que tiene el país. Esta fue una semana corta, imaginémonos cómo será la próxima. Pero mientras tanto no nos queda, Jesús, sino que desearles a todos nuestros televidentes fuerza, no perder, digamos, la atención sobre los distintos eventos sobre los cuales debemos poner atención, y que, bueno, les deseamos Jesús González, @Chugo González, y quien les habla, Leonardo Morales, @Leo Morales P. Un feliz fin de semana, y nos estamos viendo de nuevo el próximo viernes.